abrir su Biblia en San Juan, capítulo 4. Jesús conocía la voluntad del Padre. Por eso ningún pensamiento de esta tierra lo podría paralizar. Y nosotros somos llamados para conocer la voluntad del Padre. Conocerla. Y no hacerla. No conozco a Dios. Escuche bien esto. Conocerla y no hacerla, no conozco a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios revela su voluntad para que usted la haga. Si usted se niega a hacerla, su fe es inactiva. El reino no puede operar en usted. Por eso la palabra de Dios dice que usted debe conocer la voluntad de Dios y hacerla. ¿Sabe dónde encontró la vida el Señor Jesús? Haciendo la voluntad de Jesús, haciendo la voluntad de su Padre. Y mire lo que dice, versículo 30 en adelante, vamos a leer. Dice, y entonces salió de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. ¿Sabe que a veces venimos a la iglesia y no sabemos qué comida tenemos que comer? No sabemos qué tenemos que recibir. No sabemos qué venimos a buscar. Y el Señor le hablaba a sus discípulos que estaban con él, a los que le preguntaron, Rabí, come. Y sabe que la comida, Dios, Jesús, tomó las órdenes del Padre como una comida en su vida, como algo muy especial, como algo muy privilegiado para hacer. Por eso dice la palabra de Dios, dice, versículo 33 dice, y entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida ¿sabe cuál es la comida nuestra? Es hacer la voluntad de Él. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y activamos el reino de Dios en nuestras vidas. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y podemos pedir de esa voluntad. Podemos pedir que el reino venga, podemos pedir y desatar milagros, podemos pedir y desatar que Dios nos hable, podemos pedir que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros sin límites. Pero tenemos que hacer la voluntad de Él. No podemos apagar la palabra que se nos ha dado. ¿Sabe cuándo se apaga la palabra? Cuando las ahogan los problemas y los afanes. La fe es infructuosa, porque la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír palabra de Dios. Y si yo oigo palabra de Dios, la palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios cumple los propósitos. ¿Cumplió los propósitos en Jesús? Jesús sabía que el hacer la voluntad del Padre le iba a dar sabiduría. Jesús sabía que el hacer la voluntad del Padre le iba a traer su reino. Jesús sabía que el orar todos los días iba a estar en continua comunión con el Espíritu. Iba a estar continuamente en el mover de la fe. Continuamente. Jesús sabía que las palabras del Padre continuamente eran palabras de vida para Él. Por eso cuando nosotros como cristianos entendemos que la palabra de Dios es una palabra y un decreto en nuestras vidas, que se va a cumplir en nuestras vidas, que Él va a ser nuestro sanador, que Él va a ser nuestro proveedor, que Él no va a ser nuestro liberador, que Él va a ser nuestro ayudador en los problemas, que Él va a ser, que en medio de los problemas Él nos iba a abrir el entendimiento. Para que nosotros entendamos que el problema no es más fuerte que tu Dios, sino que tu Dios es más fuerte que el problema.
Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga, diga, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Si Dios te pide que cambies, cambia. Porque el día que usted se niegue a cambiar, usted se está negando al reino de Dios. Por eso es algo que Dios le va a pedir a usted. Dios Padre le pidió a Jesús que haga su voluntad. Y Él como hijo obediente dijo, yo hago tu voluntad. Y desde la voluntad de Dios se piden las cosas y de la voluntad de Dios son contestadas. Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. El Señor conocía lo que tenía que hacer todos los días que se levantaba. El Señor permanecía en la voluntad del Padre todos los días y la hacía. El Señor Jesús todos los días de su vida, amén, se levantaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús todos los días de su vida hablaba como el Padre hablaba. Yo me puedo poner a declarar cosas que quiero que ocurran, pero si no estoy haciendo su voluntad, nunca van a ocurrir. Por eso es una de las cosas que usted tiene que comprender, decir, la voluntad de Dios se va a manifestar cuando yo empiece a hacer su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Es que sea mi comida la palabra de Dios. Es que usted tenga hambre por la presencia de Dios. Es que usted tenga hambre por la palabra de Dios. Es que usted al momento de cerrar sus ojos diga, Señor, yo tengo hambre de tu palabra que se está escribiendo ahí adelante de mis ojos. De esa palabra que tú profetizaste antes que yo naciera. De esa palabra que tú diste antes que yo viniera a este mundo. Ya tu palabra me estaba formando. Ya tu palabra me estaba dando sustento. Ya tu palabra me estaba creando con un propósito. Ya tu palabra me estaba creando para que yo te obedezca. Ya tu palabra, Señor, me estaba creando para que yo empiece a profetizar. ¿Sabe que usted es hijo de los profetas? Y sabe que usted tiene el mismo ADN que tuvieron las generaciones que vinieron. Y tenemos el mismo llamado de declarar que Jesucristo está vivo y Él no está muerto. Es que sabemos la voluntad. Es que sabemos que al Padre le agrada que nosotros le adoremos. ¿Qué le agrada al Padre? Que nosotros hablemos de Él donde estemos, que prediquemos de Él, que anunciemos de Él, que no neguemos su nombre. ¿Qué quiere el Padre? Conocer su voluntad y que nosotros declaremos desde su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Es que su reino se manifieste. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 35 dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad el campo. ¿Qué vamos a esperar para salir a predicar? ¿Qué más vamos a esperar de hacer las cosas? Si el Señor nos dice, iglesia, levántese en el reino y mire el campo como está. Está preparado para que usted salga a predicar. Está preparado para que usted vaya a hacer un milagro. Está preparado para que usted haga cosas sobrenaturales. Ya la voluntad del Padre está esparcida por todo el mundo. Es que todos conozcan que separados de Dios nada pueden hacer. Es que todos conozcan que separados de su gracia nada pueden hacer. Permaneced en mi palabra y mi palabra permanecerá en vosotros y harás todo lo que quieras en mi nombre. Pero tengo que permanecer en su palabra. Un pensamiento, un argumento, alguna cosa que pase en el mundo me puede separar del amor de Dios. No, porque el que prometió hacer las cosas por ti es Dios. Porque el que prometió darte la vida, porque el que prometió arreglar los problemas es Dios. Porque el que prometió cumplir los propósitos en ti es aquel que te llamó. Las cosas se salieron de control. Confía en Dios.
Confía con todo tu corazón en Dios. La promesa está hecha. Cree tú y tu casa será salvo. Cree en el Señor Jesús y las cosas cambiarán. Pero cree de todo corazón que nada apague tu fe, que ninguna adversidad, que nada te apague, sino que la palabra de Dios se haga conforme a la voluntad y dice, ya está preparado todo. ¿Sabe que usted puede entrar al reino de Dios? ¿Sabe que usted puede entrar hoy al ser lleno por el Espíritu Santo? Pero usted esta noche va a tener que hacer algo, despojarse. Despojarse. Hay muchos que vinieron con un problema y ese problema ocupó mucho tiempo en tus pensamientos hoy. Hay personas que entraron por esa puerta con un problema en su mente, con un pensamiento y con una circunstancia, una angustia, porque ese pensamiento angustió tu mente, angustió tu corazón. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted viva en el reino. El Señor quiere que usted sea invadido. Pero si yo no puedo dejar ese pensamiento, no voy a poder ser invadido. Porque en el reino de Dios dice, hacer la voluntad de Dios es ver el reino manifestado en mí. ¿Y sabe cuando el reino llega? Hay paz, hay gozo, hay alegría. Yo no sé si usted se alegró de verme, pero yo estoy alegre de verlo a usted. Yo estoy contento como la primera vez que entró por la puerta esa que le di un abrazo. Yo estoy contento porque lo veo aquí adentro. Amén. Estoy feliz de que usted esté hoy eligiendo estar en la presencia de Dios, sobre todo el calor que hace. Estar aquí adentro. En 5 minutos más estaremos en la casa con la ducha y sacándonos un poco y poniendo una ropa más linda y listo, ya está. Pero que el calor no le haga sacar del enfoque de lo que usted vino. A buscar su presencia. Porque su presencia, vio que cuando viene el fuego de Dios te consume por dentro y transpira igual, pero no te importa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es la que tú estabas buscando. Amén, llora y se te cae hasta acá, te manchas toda la remera, no importa. ¿Por qué? Porque yo vine a buscar la presencia de Dios. Porque eso es lo más importante que necesitamos. Eso es lo más importante. Yo necesito ser invadido por su presencia. Porque si yo soy invadido por su presencia, yo sé que me va a usar. Usted tiene que conocer esto en la voluntad del Padre, que si usted es lleno de la presencia de Dios, usted sabe que el Señor lo va a usar. Usted sabe que al salir de aquí, en un momento llegará un mensaje de su compañero, un mensaje de su amiga, un mensaje de una persona que está desesperada. Y usted se va a dar cuenta, yo fui desesperado en la iglesia y hoy estoy empoderado para levantar a cualquier persona que se me ponga adelante mío. Porque Él me ha empoderado, porque Él nos ha empoderado con su presencia. Hacer la voluntad de Dios te empodera, hermano. Estar en la casa de Dios te empodera. Por eso usted está en el lugar justo, indicado para ser empoderado. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 36 dice, y el que ciega y el que recoge, para el que siembra se goce. ¿Usted se quiere gozar conmigo? ¿Usted se quiere gozar conmigo? Vamos a buscar la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 se unieren a buscar su presencia. ¿Tú no encuentras el camino? ¿Tú no sabes qué es la decisión que tienes que tomar? ¿Sabe? Una vez en mi vida le dije, Señor, no sé cuál es ese camino, pero yo, Señor, te entrego mi vida. Y tu palabra dice, Señor, que tú me veas y guiar de tu mano, Señor. Y tu palabra dice en tu promesa, Señor, que no me vas a dejar caer. Y confié en Él. No esperé que las personas confíen en mí. Yo confié en el Señor. ¿Y sabe cuál es la respuesta que tuve? Él es el que no me abandonó y el que no me falló. Por eso yo te digo esta noche, el que no va a fallar es el Espíritu Santo, el cual Él te lo ha dado a ti para que tú lo portes,
para que Él te guíe. Esto lo que te está pasando es momentáneo. Ya Él lo arregló en la eternidad, pero Él quiere que tú vivas en este momento diciendo, ya está arreglado, ya está hecho. Yo lo creo y lo profetizo y entro en su reino porque soy su hijo. Y porque me tengo que gozar con el que siembra. Me tengo que gozar con el que ciega. Y sabes que todos llegamos aquí para cegar. Todos llegamos aquí para sembrar. Tus oraciones son una siembra. Estás orando por personas, tus oraciones son una siembra. Estás pidiendo por alguien que amas, tus oraciones son una siembra. Pero Él segará y Él secará todas las lágrimas por las cuales derramaste de dolor, sabiendo que Él va a cumplir lo que Él dijo. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios que siempre está en el altar. Porque es un Dios que nunca se debe sacar del altar. Porque es un Dios que las promesas las cumple. Si usted cree que va a ser su pastor, Él va a ser su pastor. Si cree que va a ser su sustentador y que va a vivir la familia más feliz de su vida, porque Él se la ha dado, Él lo va a hacer. Si usted cree en este momento que ha llegado con las pocas fuerzas que tiene, pero cree que Él le puede dar muchas fuerzas más de lo que usted imagine, Él lo va a hacer con usted. Si usted ha llegado aquí dudando, Él es el que lo puede fortalecer y sacar esa duda de su vida. Si usted ha llegado solo y quiere sentirse acompañado, búsquelo, porque Él está aquí. Y sabe qué hermoso, nos dio su mensaje. San Juan 5, versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por sí mismo. Yo no puedo hacer nada por sí mismo. Yo no sé, Señor, se salió de control. Yo no puedo hacer nada. Pero mi corazón y mi espíritu sabe que hay alguien que puede hacer algo por mí. Hay personas que me están viendo y están enfermas. Pero el Señor solo puede hacer algo por ti. Solo Él. El salmista dice: en mi lecho clamé a Jehová, rogué a mi Dios, y en mis súplicas Él me respondió desde lo alto. Por eso en sus súplicas el Señor se mueve. Imagínate si nosotros hoy habíamos hecho algo extraordinario para que Él nos ame tanto. El Señor todos los días se levanta y todos los días nos dice: nos ama. Porque sabe nuestra condición. Ahora nosotros solamente tenemos que reconocer nuestra condición delante de Él. Señor, hoy reconozco que tu voluntad es mi comida. Hoy reconozco que tu voluntad es el que me da vida. Hoy reconozco que tu presencia es lo que me va a dar la victoria de este año en mi estudio. Hoy reconozco, Señor, que la presencia tuya me va a dar la victoria en mi matrimonio, la victoria en mi familia, la victoria en mi casa. Hoy yo creo, Señor, que todo lo que voy a proyectar este año lo voy a hacer en tu voluntad. Porque tu voluntad va a ser en mi vida primero. Y mire lo que dice la palabra de Dios: no puede yo hacer nada, dice el Señor Jesús, le explicaba a su discípulo, no puedo yo hacer nada por mí misma, si no oigo, así juzgo. Nosotros a partir de este año no vamos a poder hacer nada hasta abrir esta palabra. Y cuando abramos la palabra, vamos a conocer lo que tenemos que hacer. Por eso las personas que empiezan a tener encuentros con el Señor Jesús, empiezan a tener encuentros con el Espíritu Santo, empiezan a tener una firmeza en su vida que nunca las personas pudieron empezar a ver en ellos. Empiezan a tener una convicción en sus corazones,
Porque ¿sabe lo que empieza a ocurrir? La fe empieza a trabajar en ellos. Ellos empiezan a depender de la voluntad de Dios. Ellos empiezan a depender de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, yo empiezo a depender de la palabra de aquel que me ha hablado, de aquel que me ha enviado a la tierra, de aquel que ha empezado a dar vida y sustento a todo lo que Él fue enviado a hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por sí mismo. Si no oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad. Si las cosas se salieron de control, yo no busco mi voluntad, Señor. Yo busco la tuya. Yo busco la tuya. ¿Sabe que Él permite que las cosas se salgan de control? ¿Sabe por qué? Porque Él nos tiene que llamar a su presencia. Porque cuando nosotros estamos preocupados por nuestra voluntad, ¿qué hacemos? Miramos nuestra voluntad y empezamos a hacer lo que nosotros queremos. Y no lo que Él nos manda a hacer. Está el relato de un varón que se preocupaba más por su barca. Que se preocupaba más por ir a pescar que ir a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Hasta que el Señor le dijo: ¿me amas? Y si me amas, apacienta mis ovejas, te dijo. Camina por mi voluntad si me amas. Y eso es lo que empieza a pasar. Cuando nosotros empezamos a caminar por nuestra voluntad, el Señor permite que pasan cosas en nuestras vidas que se salgan de control para volvernos a meter a la voluntad de Él. ¿Sabe? Porque la única voluntad que da vida es la voluntad de Él. La única voluntad que da eternidad es la voluntad de Él. Por eso Él dijo: separado de mí, nada pueden hacer. Cuando ustedes permanezcan en mí, vas a hacer y vas a decir: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y ponte en pie. Porque conoces, porque la voluntad de Dios siempre levanta. Siempre el espíritu de la resurrección levanta y resucita lo que está muerto. Y sabe que el Señor en esta temporada, en este tiempo nuevo, va a haber muchos que se van a enamorar de Él. Y va a haber muchos que van a ver la gloria de Dios adelante, por permanecer. El lema por medio del Espíritu Santo dice: atrayendo su presencia. Y sabe que la presencia de Dios se atrae haciendo la voluntad de Él. Dice: los campos ya están listos. Ya está todo preparado para que la presencia de Dios se permanezca en el lugar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Si otro es el que da testimonio acerca de mí, sé que el testimonio de la voluntad de Dios es verdadero. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso yo le pido hoy que usted, de esa verdad que ha recibido en su corazón, no permitas que se entierre donde hay piedra. No permitas que se le sea robada, sino que hoy reclame lo que es la voluntad de Dios en su vida. Tú prometiste, Señor, cuidarme el resto de mi vida. Tú prometiste, Señor, estar conmigo todos los días de mi vida. Para el que se sienta solo, diga eso. Tú permitiste cuidarme todos los días de mi vida. Tú permitiste, Señor, que yo conozca tu voluntad y la empiece a hacer hoy. Decido hacerla. Decido hacerla. Decido permanecer en ella. Decido conocerla. Declare así: yo decido conocerla, Señor. Yo decido permanecer y hacerla. Yo decido hablar tu voluntad como tú la hablas, Señor. Porque usted va a empezar a hablar la palabra de Dios. Y cuando usted estas 4 cosas empieces a hacer, las cosas van a empezar a ocurrir en su vida.
Porque Dios no tarda en contestar. Porque Dios es un Dios justo. Amén.